Muy buenas tardes, tengan todos en esta maravillosa tarde. Presentamos un poco de disculpas porque hemos tenido un pequeño inconveniente a través de red, pero gracias a Dios pues ya estamos aquí con ustedes y como les decía es un honor estar una vez más con ustedes. En esta tarde nos acompaña nuestra hermana de la iglesia y nuestra hermana Marieta Morales. Dios les bendiga a todos. Muy buenas tardes, bendiciones a todos. Bien, tenemos la lectura bíblica en el Evangelio según San Mateo. El tema. Pues Y ya hoy hemos orado. Sí, señor, y ya teniendo como tema que queremos informarles que el tema que se va a desarrollar en esta hermosa tarde se llama la falta de perdón y sus consecuencias, y se ha basado en el libro de Mateo, capítulo 6, verso del 14 al 15, y vamos a leer. Dice la palabra del Señor: porque si perdonáis a los hombres nuestras deudas, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre no os perdonará vuestras ofensas. Aquí hay O sea, una cláusula, si nosotros, pero me gustaría regresar un poquitico al 12, 6, 12 y 13, para poder entender el 14 y el 15. dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Oiga, o a nuestros deudores. sí, dice 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y perdónanos nuestras deudas. La palabra nuestra está en plural y deudas también. Es decir, una cuenta pendiente. No, hablando deuda, o sea que no es una sola, sino en que plural. Pueden producir miles de ofensas. Hay que entender eso, pues está en plural. Dice, y perdona nuestras y deudas, sabiendo no una sola, sino muchas. Sí, porque varias. Vayamos a salir como la pregunta de Pedro: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Ya, entonces esas deudas es con esa comilla, da a entender que está en plural y que no es una sola vez, sino múltiples de veces. Siempre vamos a estar en deuda. Es correcto. Entonces, por decirlo así, uno de los problemas muy difíciles de resolver en la vida del ser humano es la falta de perdón. ¿Sí? ¿Y por qué es tan difícil? Ya que están involucrados la personalidad. Esto es un punto muy, muy importante. La personalidad. Y luego, las emociones. Los cuales se convierten en un verdadero obstáculo para pedir perdón. Sí, recordemos que entre las emociones está el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, el rencor, la raíz de amargura. Todo eso se mueve en la parte emocional, ¿sí? De la personalidad. Le podríamos decir que el perdón hace parte de la esencia de la vida, ¿sí? Hace parte de la esencia de la vida. Para vivir quieta y reposadamente, hablando de la conciencia y del ser de la vida. ¿Sí? Antes de entrar en el tema, veamos el significado de la palabra perdón, porque vamos a centrar hoy nuestra enseñanza en el perdón. Amén. ¿Sí? Entonces, por favor. Dice significado de la palabra perdón en español, griego y hebreo. Sí. Definición: el significado bíblico de perdón se refiere a la acción de disculpar a alguna persona o colectivo que nos ha causado algún tipo de ofensa. ¿Cómo? Mire, dice. Acción de persona disculpar. O colectivo, o sea, a un grupo o a una persona en particular. O a varios. Siga. Dice, en las Sagradas Escrituras las palabras y raíz griega que se utiliza para perdonar, la traducción literal de dejar pasar, como cuando alguien deja de exigir la cancelación de alguna deuda. O sea, dejar pasar por alto lo que sucedió, la cancelación, ¿sí? Seguimos hablando un poco más. Dice, el significado bíblico de perdón se refiere a que en la Biblia se explica que el acto de perdonar significa dejar de sentir resentimiento por algún tipo de daño recibido. O sea, cuando ya lo dejamos.
perdonamos olvidas del todo. y se va el resentimiento, Amén. se va el señalamiento y se va el recuerdo. Claro. No queda ninguna molestia. No queda nada. ninguna molestia. No hay Pero ninguna- si yo digo que perdono, Y está la pero espina. cada rato yo estoy así y a mí me pasó, porque mira, fulano me hizo esto o hizo esto y yo me resentí, yo me sentí incómodo y esa situación me llevó a mí a pensar de esta manera y esa persona no ha perdonado no, en y ninguna manera, personalmente ninguna manera. está enferma. Así es. Y, sí, y lo señor. peor del Y- caso es que está mal. Y sus pecados están en la misma condición. Sí, señor, eso lo vamos a ver más adelante. Amén. Dios nos enseña a través de su palabra y acciones que el perdón se fundamenta en el amor puro y honesto, pero nunca significa aprobar o validar los actos ofensivos, sino más bien la Biblia condena aquellas malas acciones hacia nuestro prójimo. Ok. Amén. Es condenable. Seguimos hablando. En griego. El significado de perdón en griego dice la traducción de varias palabras hebreas y griegas que tienen en común la idea de liberar a un ofensor. Cuando usted perdona, está liberando al ofensor. Mire esto, es tremendo. Siga. De la culpa y restaurar la relación personal que existía antes de la O ofensa. sea, cuando yo perdono, no puede quedar en mi reseña. Yo perdoné la disculpa, disculpé, y no tengo por qué quedar como con resentimiento, con nostalgia, no. Sino Ni que dolor, queda ni la, con sed de venganza. queda la relación totalmente igual. Restaurada. Un paso restaurada. Así es. Pero si no se restaura, por lo menos hay personas que por lo menos se van de la iglesia. Me voy porque el pastor cometió X falta, o porque el líder hizo esto, o porque la hermana Porque no tal, me usan en el ministerio. porque no me usaron, y se va resentido. Y si yo lo perdoné, pero no se congrega más en ese lugar, Wow. entonces No, la relación nunca fue, no vuelve a ser la misma. No Entonces vuelve no a hay ser la misma. perdón. no hay perdón porque No no, hay se perdón. restauró. No ha habido una sanidad. No ha habido una sanidad. Así es. Totalmente. Así tan total. Entonces, los dos verbos Más- hebreos más comunes para perdonar son Nasa, nasa, literalmente quiere decir levantar, o quitar la culpa. quitar la culpa. Amén. Por completo. Por completo. ¿Sí? Tremendo eso. ¿Ve? Y el otro verbo es sahab, Salah. salah, Amén. Sí. También se usa el verbo kafar, que significa cubrir. cubrir o Ocultar. ocultar la culpa. Así es. O que da la idea de expiar. Lo que hace el Señor a nosotros es ocultar o cubrir nuestra culpa, Así que es. fue lo que mató al animal y con la piel cubrió a la mujer y al hombre para cubrirlos del pecado. En el, Sí. en el Edén, cuando Ah, se ofreció el se ofreció. sacrificio por los pecados. Entonces los verbos griegos son harisomai, que literalmente significa Dar con gracia. dar con gracia, y como un favor, remitir, perdonar, y luego viene la palabra afemi, que literalmente significa soltar, enviar, cancelar, redimir, perdonar, y viene la palabra aquí animi, que significa afaire. O afuera. La palabra, o sea, son los términos que se usan en Son los el sinónimos. griego. Son los sinónimos de esta palabra en el griego. En griego. Encierra muchas connotaciones que Zafar significa Que tienen, que tranquilidad. son reales. Entonces, si nosotros no perdonamos, no soltamos a quien nos No, ofendió, sabe. y yo estoy atado a esa persona porque hay una cuenta Pendiente. pendiente. así aquella persona no se acuerde, pero si yo lo tengo Sí. cada Ay, vez que lo veo, está atado. estoy atado. Tremendo. Eso es. Entonces, hoy estaremos hablando de la falta de perdón y sus consecuencias. Gloria a Dios. En otras palabras, el no hacerlo tendrá en su vida consecuencias físicas y espirituales muy desagradables. Esto es tremendo, ¿sí? Por las cuales no podemos culpar al Señor. No, yo estoy así porque... No, Dios no es culpable. El culpable es usted, Amén. que usted no ha sido capaz
o no ha tenido el valor Evaluarse. de evaluarse y darse cuenta que en usted Claro. De hay una afrontar. raíz, Claro. De enfrentar ese gigante, porque se convierte en un gigante, En una y la barrera. piedra de tropiezo para el crecimiento espiritual En todas las del que desea servir al Señor. Entonces podríamos decir, Como primer punto, el primero en darnos ejemplo del perdón es Dios. Como un punto primero. tenemos punto un A, Dios que tenemos un Dios que perdona, perdonador. perdonador. Así es. Dice Sí. que Dios nos perdona O incondicionalmente. sea, tenemos un Dios que nos perdona incondicionalmente, o sea, y nos aconseja apartarnos del mal. Apartarnos totalmente. Ese es el consejo de Dios, perdona y apártate del Él mal. no nos exige nada a cambio. Ya, Es misericordioso, es bueno. ya. Solo obediencia, Sí. por amor. Eso fue lo que le dijo a la mujer Adúltera. La que adúltera. encontraron. Amén. Ve- Vete y no peques más. Amén. No le puso más condiciones. Ni le Vete dijo, pecaste por esto, ni la Nada. censuró, Vete nada. y no Simplemente peques le más. dio su perdón y ya. y esa Y mujer listo. agradecida. También miremos que lo dice Proverbios, para corroborar un poquito esta parte aquí. Usted, amigo que me está mirando allá, la historia de la mujer adulta está en el Evangelio de Juan, ya, donde Jesús le dice a ella, vete y no peques Juan más. 8. Y ahora vamos a estar mirando Proverbios, Amén. capítulo 28, versículo 13, para que usted tenga una mejor claridad de cómo hace Dios o cuál es Amén. el consejo de Dios para los que pecamos. ¿Sí? Amén. Ahora, hay que entender una cosa, que los que pecan son los santos. Así es. Los demás viven en constante pecado. Los demás viven en constante pecado. Los que Claro. pecamos son Es los la naturaleza, santos. su naturaleza. Los santos que nos equivocamos y cometemos pecado. ¿Qué dice Proverbios Dice 28:13? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Ya vio? Es El que los necesario. confiesa y se aparta Es una necesidad. alcanzará ¿qué? Misericordia, Es ¿verdad? una prioridad, una Eso- necesidad. Es algo que hace parte de la esencia de la vida humana. Amén. Pastor, me gustaría leer también el versículo 14, porque la condición Claro. de una persona que no perdona es esta. Claro. Dice, Bien. bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, Amén. mas el que endurece su corazón caerá en el mal. O sea, una persona que no perdona, Ella no acaba tiene de el leer temor de Proverbios Dios. 28:14. Así es, Ya. Sí, es muy interesante porque es que si no lo hago, mi corazón se endurece. se endurece. Y se pierde la sensibilidad Dios. espiritual, Amén. la sensibilidad Así es. en el mundo espiritual. Así es, sí, Cada sí. día la persona se va haciendo más reácida, y se va llenando como de De argumentos requisitos y empieza para a guardar argumentar para justificar su causa de falta de perdón. Sí, su falta. Ya. En segundo lugar, Dios nos perdona si nosotros ¿qué? Si nosotros merecerlo. Así es. Ya, Y lo no hace- merecemos. Y lo hace por amor y por su infinita misericordia, porque Sí. nosotros no somos merecedores, pero Él Lo hace No, por con amor tanto amor nos y amó. por su infinita ¿qué? Misericordia. Y en tercer lugar, ¿qué decíamos? Dice, perdona y olvida por O completo. sea, cuando Dios perdona, ¿qué hace? Se olvida, no hay falta, Dice no que lo- recuerda. en lo No lo Se va recuerda. a lo profundo de la mano. Ahora, el problema es que Dios lo olvida, pero las personas no. Y ahí es donde vamos a tratar esta tarde. Así es. Unos Sí. hermanos de la universidad decían que hay hermanitos que se convierten en buzos y se sumergen allá en la profunda de la mano donde Dios A buscar donde sepulta- disculpó el a pecado buscar para el traérselo y pecado. entregárselo al hermano. Tremendo, tremendo. Ya. Amén. Entonces, decíamos, según el Salmo, Salmo 133, 130, versos 3 y 4. Dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Tremendo. Pero Sí. en ti hay perdón para que seas ¿Ya reverenciado. vio? Amén. Amén. Pero en ti hay perdón para que seas Reverenciado. reverenciado. Qué bueno Dios. Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán, emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mira Amén. eso. Tremendo. Un cambio. Es un cambio total.
A pesar de que dice, si fuesen rojos, Sí. como el Imagínense, carmesí, viene a Él se ser va a blanco, encargar de puro. El blanco es blanquearlos, símbolo de pureza, purificarlos. A un de estado, limpieza. a un estado que Original. original, exacto. Original. Dice también Isaías 43:25. ¿Qué dice Isaías 43:25? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea, cuando Dios perdona, se olvida totalmente del Totalmente. pecado. Así es. Es un proceso Pero qué lamentable íntegro. que el ser humano... No es Dios y no olvida. Es un proceso juzga. íntegro. Toma el lugar de completo, Dios. que Que toma el lugar de Dios y ahí no se mete el problema. Así Porque Satanás quiso tomar el lugar de Dios para juzgar. Decíamos Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahora mire, si Dios es amplio en perdonar, ¿qué sucede con el ser humano? El ser humano. está limitado. Vea, pastor, esa es una gran incógnita. Sí, señor. Decíamos acá. Pero es el ego del ser humano. El ego, el orgullo. Presenta límites, barreras, tiene obstáculos que no le permiten. Que Dios, como tú, dice Miqueas capítulo 7, verso 18 Al y 19. 19. ¿Puede leerlo, por favor? ¿Cómo no? Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Oiga, No retuvo para siempre su enojo. no lo retiene. No. Dios no retiene el no y el Jamás. ser humano sí. Así es. Qué terrible. Siga. Dice, porque se deleita en misericordia. En la misericordia se deleita Dios. Siga. Amén. Él volverá a tener misericordia de todos. Sí. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué Como decía el hermano maravilloso ahorita, Dios. hay hermanos que son buzos. Son buzos. Se dedican a bucear pecado en el fondo de la mar donde Dios lo echa. Sumergen a Para buscar, traerlo. escarbar, para Ahora, restregarse. hay que entender que el mar tiene profundidades que todavía el ser humano no las ha podido alcanzado, descubrir. no ha podido. Así Ya, es. y sin embargo hay hermanos que tienen esa tendencia, Tienen esa habilidad. esa habilidad. ¿Por qué? Porque no han perdonado. Uy, Y se tremendo. perjudican a sí mismos. Así es. Entonces ya, como vemos, Dios perdona y olvida nuestros pecados y los sepulta En lo en el profundo fondo de del la mar. Así. Hablando simbólicamente para que nadie Los vea. vea más. Y si Tú- todavía tú ves pecado, mira, y si todavía tú ves pecado, es porque estás cerca de ellos. Y si lo ves en otra persona, es porque estás cerca de ellos. Wow. Aún En otras palabras, todavía no han sido justificados tus pecados, Así es. o sea, permaneces en ellos. así está en la condición pecaminosa de donde Cristo la sacó. Ella sigue arraigada a esa Sí, condición. ¿Por qué? sí. Porque si nosotros no perdonamos, nosotros no estamos recibiendo y aceptando el perdón de Dios. Porque cuando el perdón es algo recíproco. Claro. Yo perdono, Dios me perdona. Amén. Pero si yo no perdono, Dios no me perdona. ¿Con qué facultad? ¿Con qué cara pido yo perdón al Señor? no. Si no, Si no lo si yo no hacemos. soy capaz de perdonar a mi hermano, si sabemos y que estamos en una condición de imperfección, pero Claro. dentro de esta imperfección, Dios nos pone esta condición y nos dice perdonándonos unos a otros. Claro. Bien. Entonces decimos aquí, en segundo paso, Mariatica, por favor. El segundo punto dice, el perdón no es una opción, sino un mandato de Dios. ¿Cómo? No es una No opción. es una opción, O sea, no es que si yo quiero. decido o yo quiero, no, es un mandato, Un mandato. es una regla, Una es orden. una ordenanza dada por Dios. Leemos Colosenses capítulo 3 versículo 13, dice, otras palabras, no es si yo quiero. La versión dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, Cristo le preguntó a usted el día que le iba a perdonar su pecado. Qué bueno que tú hiciste, hombre. No, jamás. Ahora, ¿por qué? Yo nunca sé qué la pregunta. No. Porque pecamos tantas veces que no sabemos realmente hasta cuánta cantidad de pecado hicimos. Así es. Entonces, si Jesús nos hace una lista, fuimos mentirosos, adúlteros, fornicarios, Amén. engañador, Todo, pastores Ya. envidiosos, De todo. adúlteros. de todo.
Entonces, ese es el problema, que a veces nosotros como seres humanos pensamos que cuando alguien peca, algunos de inmediatamente con el bastoncito O con el dedo. o el dedito, Señalando. dice, si quitares el dedo amenazador, Amén. ya, porque es que el que señala con el dedo es Satán, el que acusaba a los hermanos. Bien, entonces es claro tener este texto, miren, en este texto Colosenses 3:13. 13 hemos leído y nos hace una salvedad. Vamos a mirar la salvedad que nos hace. Primero, aquí se nos llama a soportar. Así es. ¿Qué es eso? Ah, Los unos a los otros. la carga del... Suena desagradable, pero es una orden. Así es. Así es. Soportar. Y- Aguantar, resistir. Sí, no es fácil. No es fácil. Sí, porque de la manera a que nosotros nos soportan a nosotros, nosotros también debemos soportar a otros. De la manera, De la que manera que nos Cristo nos ama el soporta Señor. a nosotros. Y de la manera que el Señor nos ama a nosotros, también tenemos que manifestar ese amor, si es que Cristo está, Claro. su Santo Espíritu en nosotros. Es muy agradable llegar a Dios. Bueno, Padre, buenos días, te doy gracias. Gracias, Padre, porque tú me has perdonado. Pero no he perdonado a los demás. Claro. Pero tenemos que Somos egoístas, ese es un tenemos acto que entender egoísta. que el ser humano empieza a vivir etapas, a quemar procesos, a vivir procesos, y a medida que nos disponemos a pasar de un proceso al otro, Dios se va encargando de perfeccionar eso. Llega un momento en que es fácil, créanme que es fácil reconocer que hemos fallado y poder acercarnos y pedir perdón. Nos hace bien a nosotros y hacemos bien a otros. Así Así es. es. Podríamos decir el segundo énfasis. El primero es, aquí se nos Soportar, llama a a soportar. soportarnos, El segundo resistir. énfasis, a perdonarse Unos a otros. unos a otros. De Y la esto- manera como Cristo nos perdonó a O sea, nosotros. si Cristo no nos pide a nosotros una lista de cuántos pecados, Wow. ¿tú por qué tienes que hacerlo? Otra vez. Es la gran pregunta. Sobre todo Y si- condiciones, Él no nos pone Nada. condiciones. No, señor. Entonces, Cristo lo hizo no tomándonos en cuenta nuestros Nuestros pecados. pecados. ¿Qué virtud? ¿Sí? Así es. Algo muy interesante. O sea, un favor inmerecido. Nos perdonó sin nosotros merecerlo y lo olvidó. Así es. Ese cuadro donde el Señor va con la cruz, con la corona de espinas, latigado y chorreando sangre y cargando esa cruz tan pesada. Y él veía la injuria de las personas alrededor, al lado y lado del camino. Y cuando él está ya en la cruz, en el momento culminante, él dice al Padre, Padre, perdónalo. ¡ay, santo! Hay presencia del Señor, está en este lugar. Padre, perdónalo. Siendo ya al borde de la muerte, Porque no saben lo que hacen. Imagínense. eso es lo que hace una persona cuando no perdona. No sabe lo que hace No y hace de lo- quién sí está siendo instrumento Amén. para condenación de ella y para condenación de la De otra los demás. persona. Amén. O que tal vez la otra persona ni siquiera tiene nada en contra de ella, pero ella sí está guardando Sí. ese falta de perdón como un tesoro. Lo cuida. Ya. Entonces, hay una pregunta aquí. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Hasta 7, Jesús le dijo. Tenía un limitante. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así lo describe en Mateo 18, 18, 21 y 22. Amén. No Entonces, una controversia. mucho después, sí, leamos el texto. Dice el verso de Mateo 18, 22. Mucho después, dice que cuando Pedro le pregunta al maestro cuántas veces habría que perdonar, éste le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Con ello, quiso decir que siempre, en todas las ocasiones y en todas las veces que se nos pida perdón, debemos hacerlo. Imagínense, Así es. esto es bastante contundente. Así es. Si yo no perdono, entonces yo voy a tener un problema bien serio. Porque imagínese, pastor, nosotros pecamos constantemente, pero si nosotros ponemos condiciones a los que a quien debemos o no perdonar, así no, y Dios viniera con De la misma a misma nosotros, vara, de la misma te perdono medida. este pecado, pero no te Amén. perdono El este, otro. entonces De la selectivo. misma manera, Sería selectivo. de la misma vara con que medimos,
Con nos ese van a medir a mismo- nosotros. Claro. Ya. Yo me vi un Automáticamente. testimonio de un varón pastor llamado Daniel Ekechuko, Africano. africano, creo que de Nigeria. Y él dice que cuando él muere, que él es resucitado después de 3 días del, De la de la morgue. morgue, es resucitado. Y cuando él fue llevado al cielo, En el proceso que está de muerte. y va al cielo y le muestran muchas cosas hermosas en el cielo, y de pronto pasó al infierno. Y cuando está en el infierno dice que se le acercó el ángel y le dice, bueno, Esta es tu parte. si hoy fuera la sentencia final tuya, este es tu lugar. Yo, si yo Soy pastor. yo soy pastor, yo nací de nuevo, decía él en el relato, pero el ángel le dice, esta mañana y tu esposa ha intentado acercarse tantas veces a disculparse contigo y tú no lo has aceptado. Lo ha La impedido. falta de perdón ya lo tenía limitado Wow. al infierno. Sí, señor. El Al infierno. impedimento. Por eso es que la Biblia dice que él no diga fatua al hermano porque está expuesto Ujú. al infierno. Así es. O sea, la persona que no Cualquiera que le perdona, llame fatua a su su parte hermano. ya no es con el reino de Dios, sino Amén. con el infierno. Así es. Sí. Entonces, no existe un límite para perdonar. Siempre debe hacerse. El que lo hace de lo La hace muestra. en su corazón, da muestra del De que amor le- de Dios. O sea, muestra que el amor de Dios está en Amén. su vida. En otras palabras, quien no perdona Aún no se ha no perfeccionado conoce el amor de Dios, ni mucho menos al Dios de amor. Amén. No se ha Porque es que perfeccionado Dios el es amor. Amén. Ya. Decíamos aquí, ¿qué dice Romano? A ver si es que Dios, ¿qué dice Dios? Dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor, pero con nosotros, Dice. en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así. Mira lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, claro. en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora mire, Aún siendo merecedores De del castigo, castigo. nosotros. Él tomó nuestro castigo, nuestras culpas. cargas. Y fue él quien arrojó sobre sí, su espalda, todo el rigor del castigo de nuestros pecados. así que dice el verso 9. Dice el verso 9 continuando, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la O sea, ira. si ya yo fui salvo, usted fue salvo, de que me está mirando en esta maravillosa tarde, ya usted fue salvo, ya Cristo lo salvó. Ve, dice, si ya siendo salvo, si usted peca, ya siendo salvo, dice aquí, seremos salvos de la ira. ¿En qué sentido? Porque antes porque no lo merecíamos, pero ahora somos sus hijos. Somos Claro. hijos. Y ahora como hijos, ¿Cuánto más? Legítimo. ¿cuánto más Dios le puede sangre perdonar de Cristo el nos pecado limpia a quien de sea, todo pecado. a quien comete errores? Así es. Si usted me busca en la Sagrada Escritura, nunca vas a encontrar a un ser humano que no haya pecado. El único Amén. que, como ser humano, hablando de la unión, Divinidad. la unión Hipostática. hipostática de Cristo, Hipostática. es 100% Dios y 100% 100% hombre. Como hombre no hubo pecado en él. Pero los demás, Sansón pecó, David pecó, Samuel pecó, Moisés pecó, David, José, David, muchos todos personajes. fallaron. Abraham. Inclusive hasta Abraham echando mentiras. Hágase esa pregunta a usted, Aleluya. dándonos a entender que el ser humano no es perfecto. Nadie es perfecto. Todos cometemos Y en errores. cualquier momento tú puedes cometer un error. En cualquier momento puedes cometer un error y te vas a dar cuenta que las cosas no son como Como tú parece. estás pensando. Pastor, imagínese que si hubiera existido ese limitante de solamente 7 veces, como decía Pedro, hasta 7. ¿Cuántas ya hubiéramos perdido nosotros las oportunidades de Wow. volver a pedir perdón? ¿O será que nosotros simplemente en toda nuestra vida y todo el tiempo que vayamos a vivir vamos a pegar solamente 7 veces? Por eso Dios puso
esa condición. Así es. En el versículo 10 que dice, Romanos 5:10. Leo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Está claro, Amén. ¿cierto? Eso no tiene más nada que decir. Entonces, en tercer lugar, ¿cuál es el tercer El paso? tercer punto dice, consecuencias de la falta de perdón. Una de ellas bloquea la oración o la comunión con Dios. Mire, Un obstáculo, Lo primero, una barrera. hay un bloqueo. bloquea. Entonces, Sí. en otras palabras, yo te quiero decir algo. Si tú me dices a mí que tú estás en una plena comunión con Dios, pero tú aquí dices, yo lo perdoné, pero cada vez que te dé la gana, recuerdas el paso o recuerdas el El insuceso impasse o la falla. o la falla o el error que cometió el hermano quien lo haya hecho, haya sido tu pastor, el líder, o haya sido tu propio esposo, esposa, Esposo, hermano, los padres, los y padre, hermanos. abuelito, quien lo haya hecho. Y tú lo recuerdas cada vez que cualquier impasse, es como si fuera una bomba a presión que se le abre un poquito, deja escapar el aire, porque caliente, sí. lo está viciando. Eso dentro de Porque ti está activo, está activo, está como un activo. volcán Eso en- interiormente te tiene asfixiada, asfixiado esa situación. Mire entonces, ¿por qué bloquea la acción? Dice Marcos 11:25, Y cuando Y- esté orando, perdonad. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tienes algo contra alguno. contra alguno. O sea, yo tengo algo contra Julana o contra Julano. Yo tengo que acordarme esta situación, tengo que arreglarla. De Porque si inmediato. no la arreglo, tú no estás bien. Amén. Así es. Tú no estás bien con Dios y le estás abriendo puertas al ¿Con mundo qué de la cara me tiniebla. voy a presentar delante de Dios y le voy a decir, Señor, ¿Cómo? perdóname, porque si yo no he perdonado al que tengo al lado? Así ¿Qué es. veo? Entonces mire el texto, el 11:25. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Claro. Bendito. Entonces, esto es terrible. Tremendo. Tiene que ser recíproco. Sí, Y esto es grande. es importante darnos cuenta que al hablar de un bloqueo, pues es imposible que nuestra oración llegue, al menos ni siquiera llegue a la presencia de Dios. Nuestra oración tiene Él está estorbo. esperando, pero como hay un bloqueo, no hay nada que le permita a él entrar en un contacto con nosotros, que Y nuestra esto- oración sea vista. Así, sea y esto escuchada. entra en una de las salvedades que hace no sé si es Timoteo o en un libro de estos, donde dice que los esposos y las esposas deben tener una total comunión Claro. para que no tengan estorbo sus Ese oraciones. es Pedro, ese es Pedro. Así Es Pedro. es, primera de Pedro. Bien. Que no tengan, las oraciones no tengan Vivir estorbo. sabiamente con ella Así es. para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estorbo, así es. Bien. Creo que 1 Pedro capítulo 3, verso 7, algo así. Bien, entonces, podríamos decir entonces que se produce ¿qué? Un bloqueo. Totalmente. El profeta Isaías, vamos a mirar un poquito, el profeta Isaías capítulo 59, versículo 2, para que usted entienda de qué bloqueo estamos Amén. hablando, Amén. porque es Dice importante. Isaías, capítulo 59, Sí, versículo versículo 2, 7, ¿qué dice? versículo 2, pastor. 2, perdón. Recordando en este momento que estamos hablando acerca de la falta de perdón. Sí, señor. Y sus Y consecuencias. sus consecuencias. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, si yo tengo un rencor, tengo un pecado, Claro. tengo Tengo un pecado. una Hay falta de una perdón, barrera. alguien, tengo una barrera, automáticamente yo no estoy en comunión con Dios. Para nada. Vaya a la congregación, Para nada. dance, salte, Señor. sirve, predique, ministre. Lo que usted está haciendo no le agrada a Dios Amén. porque usted está bloqueado Estoy y permanezco en mis pecados. en su propio pecado. Entonces, ¿qué podemos decir? Que las consecuencias de la falta de perdón también produce ¿qué? Primero, bloqueo en la oración. Claro que Segundo,
Nuestras oraciones no son correspondidas, hay una interrupción y produce ataduras físicas y espirituales. Bien. ¿Produce qué? Ataduras físicas y espirituales. Aquí usted va a ahondar un poquito acerca de estas ataduras físicas, que llega el momento a que la persona se enferma. Eso lo vamos a ver un poquito más tarde. Ok. Ya, física y espiritual. Amén. También pertenece al reino de las tinieblas aún cuando una persona no perdona. Todavía. Claro. Ya Cristo te sacó, pero usted con su accionar Sí. vuelve Vuelve a aquel lugar. Claro. Sí, porque no ha perdonado. Está atado y al si usted pasado. no ha perdonado, usted no ha sido perdonado. No, así. Vive Y- en el pasado. Sí, señor. En una constante actividad. No Bueno, tiene autoridad espiritual. Una persona No. que no ha perdonado no Para puede nada. servir en ningún altar. Amén. Porque no, o sea, en otras palabras, es un inconfeso. Claro. Dios No lo hay un mira como un respaldo. inconfeso. No hay un respaldo. No hay un respaldo. No hay un respaldo. No puede haber respaldo de Dios porque De usted ninguna manera. Está en el está otro- enfermo, usted el está otro herida, reino. usted está herido, usted En el otro reino. usted está en el otro equipo, el experto. Ya pertenece en su, o sea, permanece en su pecado, Así es. pues no ha sido justificado De su pecado pecado. Y está en deuda. está en deuda con Dios. Está en deuda con Dios. Si nosotros no perdonamos, nosotros estamos en deuda. Y de esa misma manera que estamos en deuda con el Señor, así como leemos el punto anterior, tenemos ataduras físicas, espirituales, financieras y encierra muchas cosas. Dice que nuestras oraciones tienen estorbo y también dice que Sí. no está escrito su nombre en el libro de la vida. Otro Sí, punto sea, más. primero, la falta de perdón. bloqueo, Sí, sí. atadura física y espiritual. Claro. Pertenece al reino de las tinieblas, no tiene autoridad espiritual y permanece en sus pecados. Así es. Decíamos, su nombre no está inscrito en el libro De la vida. de la vida. Esto es, está excluido Del del reino de Dios. Amén. ¿Eso está claro? Y pretendemos que Dios está con nosotros, pero le pasa como a María y José, que el niño se quedó en el templo y ellos se fueron de camino. No se habían dado Así. cuenta. No está apto, esto sí es doloroso, Tremendo. no está apto para predicar el evangelio y mucho menos rendir culto a Un Dios santo. Dios santo, 3 veces santo, Así es. porque estás en pecado. Claro. No, hermano, yo le perdoné, yo bueno, sí, hay algunos que dicen, yo oré a Dios y eso lo dejé en las manos de Dios. No, Señor, No, no es los en las problemas manos con de Dios Dios. se arreglan con Dios y los problemas con el ser humano se arreglan con el ser humano. Sí. Porque ahorita te voy a llevar a Esa es esa una parte, manera. a esa parte para que tú puedas entenderlo y comprenderlo. Amén. Es una manera de evadir el asunto. Sí, no puede predicar perdón de pecado cuando aún él no lo tiene. Amén. Salen a predicar a la calle, no, y el Cristo te salva, y Cristo te perdona el Pero pecado. ¿con ¿Y qué lo tuyo autoridad? qué? ¿Con Tú lo qué- tienes retenido. Amén. Así es. Esto Y es al- terrible. ¿Con y al qué que le facultad? retiene, No hay una le será facultad. retenido. Claro. Bien. Entonces, recordemos los hermanos nuestros servicios. Queremos invitarte a nuestro servicio los días martes a las 7 de la noche, puntuales, la escuela dominical, los días domingo de 7 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 9 a 10:30 de la mañana. Cultos poderosos. El día viernes también tenemos cultos presenciales a partir de las 7 de la noche. Estás cordialmente invitado. Los días jueves tenemos cultos de enseñanza, intercesión fuerte por sanidad, Amén. poder y milagros. Claro. El jueves de liberación se está moviendo Este jueves muy todo poderosamente. tremendo, muy Sí, tremendo. Señor. No cabía la gente. Tremendo, qué bendición. Así que Bien. queremos que hagas parte también de nuestros cultos aquí, que el Señor haga lo que tiene que hacer y que cada día te llene de su Santo Espíritu. Le enviamos saludos a todos los hermanos que están conectados a través de la red en Cartagena, en Palmar de Varela, Tolentino, Antioquia. en En el- Tolentino, Antioquia, y en todos la- los rincones de la tierra en todos los donde rincones de la esta tierra, señal. sí. Todos los rincones de la tierra. Bueno. Entonces, en cuarto paso, o la cuarto punto, como dice la hermana Marieta, ¿cuál es? Dice el cuarto punto o el O cuarto consecuencia. paso, dice, Cuarta con- la falta de perdón produce
ataduras físicas y económicas. Oiga, Eso lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 27 al física 35. y económica. Amén. Yo quiero que vayamos como que leyendo ese texto, Amén. para irlo como que Desglosando. parafraseándolo, porque el tiempo no es muy, Bueno, siempre nuestro Mi enemigo. hermano dice, Lidia. el Señor de aquel tiempo, leo del comienzo o 27, del vamos. 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, O le soltó. vamos a leer 23. Dice, los dos deudores, se llama el texto. Sí, Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso aquí hacer, Jesús está hablando de una parábola. Sí, Claro, señor. una parábola. de un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, fue presentado uno de los que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, o sea, perdió todo. O sea, tenía una deuda y para saldar la deuda Wow, tenía tremendo. que vender todo para pagar la Y deuda. quedaba en ruina. O sea, una deuda. ¿Y qué quiere decir una deuda? Se refiere a cosas que Materiales financieros. económicas, financieras. Ahora salte el verso 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó. Ahora sí le soltó. ¿Por qué le soltó? Porque estaba atado, Estaba amarrado. Entonces, ¿qué ocurre? ligado a él. Que cuando yo No perdono, mis no finanzas perdono están porque atadas. este señor Sí. no quiso perdonar al otro. Así es, sí. O sea, Ya. nos salta. El Señor le perdonó la deuda, pero él no quiso perdonar a su consiervo. Así es. ¿De Es acuerdo? importante reconocer que en el versículo 26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, Sí. ten paciencia conmigo, Lo que y le yo decía, te lo pagaré todo. Si yo pido perdón a Dios, Claro. si yo le pido perdón a Dios, no habiendo perdonado a mi hermano, ¿cómo el Señor me va a perdonar a mí? Esta es la condición que nos está narrando esta parábola. Nosotros clamamos misericordia por nuestros Amén. pecados delante de Dios, Señor, perdón. Dios nos perdona, pero viene nuestro hermano que falla Amén. contra nosotros Amén. Y no le nos queremos pide- y no perdonar. le queremos perdonar. Vamos. Somos Ay. lanzados, siga leyendo Somos confrontados. Somos confrontados y Dios mira que nos dice más adelante que hasta que paguemos el último cuadrante Eso. tenemos que pagar. Así lo dice Mateo. Así Seguimos mirando un poquito más. Dice, Leímos el 27. leímos el 27, vamos al 28, pero saliendo de allí aquel siervo halló a uno de sus consiervos Oiga. que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, o sea, lo tenía del cuello, diciendo, págame lo que me debes. Wow. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, Al igual que hizo él ante el Señor. Sí. le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le Wow. echó en la cárcel ¿Ya vio? hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Le había perdonado 10,000 talentos. Y Imagínate. este solo no 100, quiso 100 perdonar denarios. 100. Porque me rogaste, no debas tú también tener misericordia No de tu debías. no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. ¿Ya vio? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. ¿Ya vio? Ahí Hasta tiene el que- problema. Sí, señor. Ahí tiene el problema. Hasta allí. Vea, mire la condición. Le entregó a los verdugos. Se empieza el diablo a hacer daño en las finanzas. A destruir A la destruir. familia, porque Ah, sí, miren la que le familia. entregaron la familia también, Sí. Sí, viene todos sus bienes materiales. los bienes de la familia. Las Entonces finanzas. tiene el diablo el poder para influenciar, endemonizar a la a cualquier familia. familiar, a un hijo, a una hija, al esposo, a la esposa, a un sobrino. Ahí el devorador hace El estrago. devorador hace estrago porque usted le abrió una puerta, Derecho la legal. tiene abierta y le Con dio legalidad. derecho legal. Le tiene las escrituras Ya. suyas. Entonces, señor. a veces ocurre que esto más que todo se da en la parte económica y también se da en la parte espiritual. Así es. Ya. ¿Por qué? Porque el diablo dice que anda como león Como rugiente león, buscando buscando a quien devorar. devorar. Y el problema es ese, que a veces nosotros nos creemos tan justos
Yo era alguien que me creía demasiado justo y después que viví un proceso bastante doloroso, muy doloroso, me dolió mucho y yo pensé que nunca lo iba a superar, pero bueno, la misericordia Dios, su de misericordia Dios, y su amor, le restauraron. aquí estoy aquí Amén. para Y decirte, dando fruto. Amén. aquí estoy Dando aquí fruto. para Es decirte lo más que importante. no es tiempo de que tú te vuelvas realmente a Dios y que veas las cosas que son serias. Dice el versículo 27, le soltó. Quiere decir que estaba ¿qué? Atado. Ahora, ¿por qué estaba atado? Mire lo que dice Proverbio 22:7, por favor. Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres, Sí. y el que toma prestado es siervo del que le presta. Bueno, ahí parece siervo, en otra Biblia dice es esclavo. Es esclavo. En la versión verdecita. Es esclavo, ya. Así dicen muchas versiones. Esto Entonces, como dice, es Esa es la importante misma, Thompson. que entiendas esto. Cuando no perdonamos de verdad, tendremos problemas económicos. Y no solo esto, también estamos atados para avanzar en el mundo de las finanzas y en la vida espiritual. Así es. Hay una atadura contundente que no te dejará seguir hacia adelante porque tendrás problemas muy complejos. Y es que esta falta de perdón es una columna de humo que el enemigo pone para entretenerle siempre al ser humano que no perdona, para que no vea y vislumbre las cosas grandes que Dios tiene para él. Sí. Ya sea en un ministerio poderoso. Cegar. porque- Lo que hace el diablo es cegar. Sí. De la persona que no perdona puede tener Está cualidades regado, o sea, inmensas. está allí, solamente ve la falta, lo que le Y hicieron. puede tener cualidades extraordinarias que el Sí, diablo le venda Claro. para atarlo y no dejarlo No avanzar. desarrolle No, su no la potencial puede, no que le Dios permite. tiene Es correcto. tan grande en el Señor. Así es. Hablando espiritualmente, mire, ¿por qué se habla de una atadura espiritual? Mire lo que dice el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. Oiga bien, mire bien. Si no se confiesa, o sea, si no se confronta el uno con el otro, Amén. No no se es que aproveche vaya a nunca. usted hablando de la persona y tal, que yo no. Simplemente usted acérquese, pero acérquese. Sinceramente, Hermano, Vea de yo corazón. le perdono o yo le pido perdón, pero lo hago de corazón, de verdad. Amén. No te voy a decir por qué, porque Nada. ya yo se lo confesé a Dios. Pero yo tengo que estar a paz contigo Claro. para que sin reproches. sin reproche. Y así como tú te equivocaste, hoy yo me equivoqué, también te puedes equivocar tú mañana. El mundo da tantas vueltas. Yo cuando veía que alguien, sobre todo los ministros, fallaban al Señor, yo muchas veces me sentía como un poquito prepotente, pero ¿cómo esto es posible? Y empezaba a hablar. Pero llegó un momento en que viví una experiencia muy desagradable. Entonces pude entender Claro. que no es señalar a los demás, Amén. sino más bien reconocer que todos los seres humanos, es más, la Biblia dice, Animar. vamos a leer Eclesiastés capítulo 7, versos 20 y 21. Pastor, podríamos decir que ese proceso de la falta de perdón en una persona puede ser un proceso que Dios Ciertamente permitió no en hay tu hombre vida para ver y medir la misericordia que hay en tu corazón. Si de verdad el amor de Amén. Dios está allí, o desarrollar esa, porque usted mismo acaba de decir a través Ya. del ejemplo Eclesiastés 7. que señaló a muchas personas que estaban usted en una Yo lo he señalado. ajá, pero cuando Sí. cuando usted Eclesiastés capítulo 7, cuando Verso usted 20. cae y experimenta ese dolor, que es la falta de fe, de perdón y el señalamiento, ahí fue donde usted pudo reconocer Claro. que Ya. es lo que es perdonar. Claro. leemos Eclesiastés capítulo 7, versículos 20 y 21. Mire lo que Dice la dice. palabra de Dios. ¿Qué dice? 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra Que haga el bien y no- que haga el bien y nunca peque. Oiga bien, no hay No lo hay. No existe. No existe aún. ni uno. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Siga. Tremendo. En otras palabras,
¿qué vas a hablar si tú también has hablado? Amén. Yo hablé de ti, tú también hablaste de mí. No, Así no es. prestemos atención. dejemos Entonces, de- las cosas no son así, sino las Amén. cosas lo que hay que arreglarlas para que ese complejo de complejidad que viene por la falta de perdón no llegue a tu vida y te destruye tu familia. Para que esas consecuencias se extiendan, no se vayan a extender. Así es. Lleguen a Entonces, un podríamos límite. decir, esto nos muestra que el que no perdona, el no perdonar produce enfermedades. Por eso Santiago dice, orad los unos para que seáis sanados. O sea, se Entonces preocupa vienen la salud enfermedades interior. físicas Almáticas. como almáticas y enfermedades espirituales, donde también recuerda cuando Jesús le dijo a la mujer encomada, Ujú. una Tenía 10. atadura que el diablo había puesto en ella. Una hija de... Y era una hija de Dios, pero había puesto una atadura. Sí. Y así muchas Que veces, no le permitía. es estar- correcto, muchas veces nosotros también concurrimos a este tipo de... Entonces, si no perdonamos, nos convertimos en juez. ¿Qué hace un juez? Condena, Claro. señala y Dicta acusa. sentencias. ¿Sí? Decíamos aquí, no, dice Lucas 6:37, No juzguéis y no seréis juzgados. no juzguéis y no seréis juzgados. O sea, si yo tengo una pugna contra alguien y lo estoy juzgando, yo voy a ser juzgado. Lo mismo. Amén, amén, amén. Claro. Es una ley clara, recíproca. Siga. Recíproca. No seréis condenados. No condenéis No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y Y seréis seréis perdonados. Imagínense, Las leyes la espirituales, ley de la reciprocidad. las leyes espirituales No son me diga que infalibles. se lo vuelva a repetir porque no me da la lengua. Las leyes espirituales son infalibles. Claro. Y esta ley del perdón es reciprocidad. Claro. Es una ley espiritual que no se puede quebrantar. Primero de Juan 1:9 que dice, Y con- Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda de maldad. toda maldad. Entonces, si Dios, si tú pecaste o yo pequé o cualquier pecó y se justificó, pidió perdón, Dios lo limpió de toda maldad. Amén. ¿Por qué todavía tú lo acusas? Ujú. Porque continúa. Porque tú no has en el mismo. perdonado. Porque persistes. en el Porque mismo. tú no has perdonado Amén. y porque aún no crees que Dios te ha perdonado a ti. Así Amén. es. Ahí está trabajando el acusador. Claro. El acusador. El acusador. El Decíamos, diablo. primero de Juan 2, Primera de Juan 2, 1 y 2. versículos 1 y 2 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entero, o sea, que no solo los nuestros, sino también por los demás. Entonces, si Jesús nos perdona a nosotros ¿Cómo y no lo también va a está dispuesto a perdonar a los demás, ¿por qué tú y yo Amén. no amén. podemos perdonar? No se puede tener esa actitud fariseica. No, se Como puede cuando tener. el fariseo se presentó en el templo y el otro se sentía... ¿Ah? El Así fariseo se sentía engreído. Yo no, Entonces, el quinto paso, y con esto ya vamos Ay, a sí, finalizar. porque ya el tiempo ya... Sí, Perdonar es necesario para. dice en Mateo 5:22 al 24, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mire, o sea que la falta de perdón, La condenación. Hay hay consecuencias. condenación, Claro. consecuencias Fatales. fatales. 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Tú te acuerdas. Ahora, si tú te acuerdas, es porque hay una cuenta pendiente Amén. por arreglar. sí, señor. Siga. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En otras palabras, si yo no tengo el perdón de pecados, claro, ni mis diezmos,
ni mis ofrendas que ofrezca a Dios. Haga para el Señor, Nada de lo que yo le ofrezca a Dios será agradable. Porque aquí dice, déjala delante del altar, Claro. arregla el asunto y ven y presenta la ofrenda. Y el Quiere decir que una ofrenda, cuando se presenta una ofrenda, Se presenta inmediatamente lo que vimos en el punto 1. Hay un bloqueo. un bloqueo, se corta totalmente la relación. De inicio a final. Tremendo. Eso hay que ponerse a paz pronto, porque me dice el versículo 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil Wow. y seas echado en la cárcel. Y pagues hasta el último De céntimo. cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Así es, Bueno. las consecuencias. Entonces, dése cuenta que aún la ofrenda, Es desagradable. por eso es que no puede No recibir. subir al altar Claro. una persona Con que falta de no, que haya tiene perdonado. falta de perdón, Amén. no puede subir al altar porque no está bien Está herida. delante de Dios. Claro. No está herido, está desconectado del reino de Dios. Exactamente. No Y está no en por ese él, sino vínculo. porque no No está hay una herido, su relación. herida la permitió él que se fuera de esta, porque no quiso perdonar. No quiso Así tan sencillo. No hay un vínculo perfecto. No hay un vínculo Ni una perfecto. conexión Nada. sabia. No hay un Decir- puesto de acuerdo, Amén. porque la Biblia habla que tenemos que estar puestos de acuerdo. No es correcto. Claro. Decíamos, Armonía. perdonar, A acercarnos, nos va a acercar a Dios. o sea, nos hace acercarnos a Dios. El Amén. perdonar nos hace acercarnos a Dios. Ya. Cuando Mateo no 6, perdonamos, 14. cuando Cuando no perdonas, hay una pared que te separa de Dios. Ahí en la pared. Quieres crecer espiritualmente y No no puedes porque tienes un ancla hacia atrás. Una barrera. Cuando perdonas, tienes paz contigo mismo, con Dios y puedes disfrutar de la vida espiritual. Es correcto. Se cortan las plenitud. raíces de Se corta amargura. inmediatamente la amargura y empieza a llegar Así esa es. esa paz interior. Amén. Amén. Perdonar, Trae sanidad física. Esto lo Amén. dice Santiago 5:16. que ya estuvimos Ya hablando lo- de ya ello. lo- Y Ya. estudios confirman que las emociones perturbadoras son malas para la salud. Sí, señor. Claro, claro. Siga. El asma, artritis, dolores de cabeza, úlceras, Mire problemas bien, léalo, cardíacos, léalo de manera pausada. Bueno, Asma, el asma, artritis, dolores de cabeza, úlceras, problemas cardíacos, problemas reumáticos, en el área de los riñones. Esto hace que las emociones perturbadoras sean un factor de riesgo tan dañino como lo son, por ejemplo, el hábito de fumar o el colesterol elevado para los problemas cardíacos, es decir, una importante amenaza de la salud. Dice que también incurre en problemas hepáticos, porque cuando El uno páncreas. tiene ese tipo de emociones, el páncreas, el hígado suelta Claro. sustancias Sí, sí. que son, Claro. wow, entonces, adrenalina. Los jugos Dese gástricos cuenta- tienen un desarrollo. dése cuenta hasta Bárbaro. dónde llegan las Las consecuencias. consecuencias. El Realmente. daño Una también. consecuencia, algo espiritual, consecuencia física. Sí, Claro, un daño abrupto, podemos Dice aquí, decirlo. se descubrió Que las personas que experimentan ansiedad crónica y prolongados periodos de tristeza y pesimismo, Ujú. tensión continua y hostilidad, cinismo, debido a una situación de rencor, tenían el doble de riesgo de contraer una enfermedad como cualquier enfermedad de la que El hablamos cáncer, Como cualquiera de las anteriores, que ya vimos. cáncer en la sangre, cirrosis, porque- cirrosis hepática, cáncer en el colon, Los riñones. cáncer en la parte de los riñones, las vías sanguíneas, todo puede o sea, ser. es afectado. Mire hasta dónde llega esto. Sí, señor. Decimos que perdonarnos ayuda a vivir ¿qué? Agradecidos por- Agradecidos. Siga. Amén. Cuando no perdonas, tú estás diciendo que no hay dinero o cosas o personas que pueden pagar la deuda que tienen contigo. Siga. Cuando no perdonamos, nuestra razón invalida el sacrificio de Jesús. Amén. Totalmente. No vemos la provisión de Jesús. Y nosotros debemos perdonar. Así esa persona tenga algo contra nosotros, pero nosotros perdonemos, Claro. soltémosla. Claro. Que ella a su debido tiempo, el Señor hará lo que tenga que hacer Amén, con amén. ella, la perdonará, la limpiará y nosotros somos libres. Así es. Perdonar nos mantiene alineados Al propósito de al Dios. propósito de Dios. O sea, el diablo no puede destruir nuestro Propósito. el propósito que Dios tiene Claro para cada uno de que sí. nosotros. No No, hay hay que que dejar. dejar que el llamado, Porque no hay que dejar el llamado. Hay personas que se van de la iglesia Wow. porque no me saludaron,
Son Se van de la simplezas. iglesia porque el pastor pecó, Así pecó el líder, Wow. ya. Y se van de la iglesia y no quieren ver a esa persona ni siquiera en película. Amén. ¿Veo? Porque les viene la pugna a la mente. Bueno, quiere decir eso que tú estás dañando el ministerio. Hace unos meses atrás, por la misericordia de Dios, pues yo enseño muchas veces vía Skype, Muy bueno. ya, y hablaba con un personaje más exacto en Orlando, Florida. Florida. Y este hombre se fue de la iglesia porque la pastora de la congregación le falló. Cayó en un momento de debilidad y falló. Cometió un error. Y él la tenía como una diosa, La autoestima. como una alta autoestima. Y eso le afectó. lo afectó. Lo Y se defraudó. fue de la congregación. Se dejó desestabilizar. Y empezó a congregarse en otra congregación. Pero yo soy de los que creo, ya, creo y estoy plenamente convencido. Esto es como cuando usted coge una planta, usted coge una planta, la arranca de un lugar, cava el hueco para sembrarla en otro lugar. Pero mientras aquella planta se arranca de un lugar donde ya está arraigada, Sus raicitas están ya, profundizando. ya, Claro. se le tronchan las raíces y se viene acá. Obvio, ella con el tiempo puede alcanzar a desarrollarse, pero se produce un trauma. Claro. Se produce un trauma. Se atrasa un poco nuevamente se el atrasa. crecimiento. Se produce un trauma. Es como si usted al niño pequeño usted lo violara. Eso produce un trauma en su mente. Claro. Ya. Y lo mismo que sucede en la vida del ser humano también sucede en la naturaleza. Claro. Ya. Entonces, cuando esta parte se genera de esta manera, ocurre de que la planta se marchita, las hojas se le caen, Claro. empieza entonces el nabo que queda sembrado, empieza a reverdecer poco a poco, y las raíces que fueron troncadas Eso. no siguen, No siguen. ¿Sabe sino por qué que salen reverdece? raíces nuevas. ¿Sabe por qué reverdece? Porque la raíz que va profunda se llama cofia y ella es la que obtiene todos La los sustancia. nutrientes. Los nutrientes. De la misma manera pasa en nosotros, pastor. Entonces, cuando Dios, lo que trata el diablo, por falta de perdón, muchas veces, apartarte del ministerio, Sí. donde Dios, cuando Dios te siembra en un ministerio, ya, cuando Dios te siembra en un ministerio, quiero que me entiendas esto, cuando Dios te siembra en un ministerio, te siembra allí porque Él sabe que allí Amén, amén. está la fuente que tú Amén. necesitas Amén. para desarrollar el potencial que tú tienes. Amén. Eso nunca. Entonces, muchas veces se apartan, no van más al ministro, no lo quieren ver más y lo que hace es dejar Copiar. el ministerio Y que- que el diablo Claro. te lo daña. Eso Y que sucedía son en el caso. procesos que Dios permite de Exactamente. acuerdo al ministerio que te ha Amén, entregado. Es correcto. Son situaciones Si tú que tienes un tienen que ministerio de pasar. palabra, Dios te va a poner en un ministerio de palabra. Y si Santo. tienes un llamado pastoral, tienes que tener ese amor, esa misericordia. Vas a ver fallar y caer a muchos, en los cuales tú vas a restaurar, vas a ser ese pilar para levantar a esa persona. Exactamente. Pero si alguien te falla y tú no le perdonas, ¿cómo vas tú a desarrollar el ministerio pastoral cuando no hay amor y misericordia en tu corazón? Hay que entender algo, y por eso es que es importante que el ser humano, el cristiano, desarrolle discernimiento de espíritu. Amén. Cuando estamos en procesos, Dios quiere quitar esas cosas de nosotros que estorban al crecimiento de ese. Claro. Así es. Entonces no hay que dejar el llamado. No hay que porque dejar el llamado no nos porque no nos saludaron, saludaron. porque alguien habló mal de mí. ¿Acaso Wow. No vale más vale el más el propósito no de vale Dios. más el propósito de Dios que el entendido malentendido? con un tuyo. El propósito de Dios Es más es grande. más importante Claro. que lo que tú pienses Claro. de Así esa es. persona o esa persona de ti. Dios es más importante. Así es, el Entonces, propósito eso de es muy Dios es importante. darnos la vida eterna, y eso es por los siglos de los siglos. Entonces podríamos decir, Que cuando no perdonamos nos alineamos con los planes del infierno.
porque Satanás vino a matar nuestro llamado. Cuando perdonamos, nos alineamos con el cielo. Tu líder se equivoca, perdona. Si no nos saludan, nosotros saludemos. Amén. No Amén. me dieron un regalo de cumpleaños, yo sí se lo voy a dar. Correcto. ¿Por qué tenemos que dejar perder la gracia Amén. por cosas tan insignificantes? Son que simplezas. son columnas de humo, como Claro. les dije, distracción. Sí, señor. Siempre. ¿Qué decía? Perdonar nos hace libres. El perdonar nos hace libre. Sí. Sí. Leemos Lucas. Bueno, Lucas 4:18 dice, cuando no perdonamos le damos derecho a Satanás. La hermana nos está acercando a la... Sí, vaya leyendo la parte aquí. Dice, cuando no perdonamos le damos derecho a Satanás y a sus demonios de oprimirnos. Un verdugo es una persona que se encargaba de ejecutar a los condenados a muerte antiguamente y de aplicar los castigos corporales. Ahora vamos a leer Lucas capítulo 4 versículo 18. Dice, Una el versión. Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, Amén. a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, ¿me entiendes por qué te dije Claro. que si Dios permitió que tuvieras que tu líder falló y tú tienes un llamado pastoral, un llamado como maestro, ¿no crees que Dios permitió eso para desarrollar así misericordia, amor, perdón, el fruto del Espíritu en tu corazón? Claro. Y estás tronchando ese proceso por saltarte, por no ver, en vez de haberte quedado en tu congregación o célula, o buscar. Porque que Dios le trate. decía ahorita, la fuente, el líder que Dios te pone a ti Amén. para desarrollar un ministerio, si te puso ese líder, es porque Dios sabe que Es el que necesita, qué tratamiento necesita. es correcto. como- El caso Moisés y Josué. Josué, Totalmente. claro, amén. Ya. El caso Elías Y Eliseo, y Eliseo. así es. Y así miremos muchísimos casos, por lo menos. Sí, el caso de muchos casos que encontramos en la Biblia, que ahora yo no quiero andarlo Porque ya estamos sobre el tiempo. El Nos hemos alargado. El sexto paso, y termino con esto. Dice, para perdonar, pasos para perdonar. Vamos a ver Pasos qué para pasos- perdonar. Primero, tome la decisión de perdonar con todo tu corazón, Amén. sin reserva. Amén. Así es, así es. Pongámonos en los zapatos de otro, Amén. como si hubiéramos sido nosotros los que fallamos. Dice, tome la decisión de perdonar con todo su corazón. Haga una lista de las personas que han herido durante toda su vida y Y perdónelo. perdónelo. Arrepiéntase. Arrepiéntase por guardar esa falta de perdón en su corazón, Amén. porque le ha hecho daño. Daño, Amén. daño, daño. Daño. Así es. Exprese su perdón en forma verbal. O sea, con la en persona forma con la verbal es cual- acercarse a la persona. con la cual Y se siente disculparse. realmente no lo ha perdonado. Sí. Bueno, Renuncia a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. así es. Y para terminar, en el día de hoy, toma la decisión de perdonar y dejar todas La ofensa. la ofensa en las manos de Dios, y si es posible, mucho Amén. mejor, acércate a la persona. Amén. Con la cual tienes la pugna. A esa persona, después que tú le pidas perdón o te pidas o se pongan de acuerdo, se abrazan, y eso va a generar Como en ti. pasó con Jacob y Esaú. Es correcto. Tantos años. Se abrazaron y hasta ahí murió todo lo que Claro. había, sed de venganza, de odio y todo eso. Jesús te perdonó y quiere sanarte todas tus heridas. Amén. Entrégale tu vida Amén. haciendo la siguiente Amén. Oración. oración. Yo quiero orar por aquellas personas Así es. que de alguna u otra manera, Amén. y orar por ellos para que Dios les ayude a Amén. tomar este paso tan importante. Señor, te doy gracias en esta Así es, hora Dios. por este tema maravilloso que hemos hablado en la Así noche, en este día. Damos gracias porque tú eres hermoso, eres bueno, eres santo Así y eres es, glorioso. 3 veces. Muchísimas gracias. Así es, Señor. Oramos por todas las personas que en esta Así es, hora Señor amado. escucharon esta enseñanza, Así es.
y que sé que aprendieron y sé que tu espíritu los confrontó para que romper esos yugos y que haya en ellos una libertad para que el diablo, el enemigo, no tenga, por decir, agujeros, no tenga puertas, por así decirlo, para entrar a su vida, dañarle la de ellos, la de su familia, familiares, su finanza. Hoy te pido, Señor, que les dé la fortaleza y que les hagas libre, porque tu venida, Señor, está cerca. Y si encuentras a alguien en estas condiciones, tenemos la certeza que se queda y se perderá. Que no queremos que ese esfuerzo que tú hiciste en la cruz, en las personas que andan en esta condición, se pierda. Te pedimos que en el nombre de Cristo Jesús lo dejamos en tus manos y te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Y amén. Y quiero cerrar con un texto. Dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ya es tiempo que dejes de guardar en tu corazón resentimiento, odio, amargura, falta de perdón, porque de ahí mana la vida. Dios mana tu vida, mana tu vida. La vida eterna. No desperdicies ese gran don que Dios te ha dado, que es la vida eterna, por cosas que no tienen profundidad, no tienen sentido. Eso ya pasó, eso hace parte del pasado, ya ese episodio pasó. Así como pasaron tus pecados al pasado. Así como tus pecados fueron a lo profundo de la mar, pasa ese episodio. Dios tiene cosas nuevas, grandes, hermosas para tu vida. No te ancles en el pasado. Vive tu presente de hoy en adelante en las manos del Señor, para que veas lo grande y disfrutes de la plenitud de Cristo y la paz del Señor en tu corazón. Bueno, la verdad, a todos los amigos y hermanos que en esta hora de la tarde estuvieron con nosotros, damos gracias a Dios por tu apoyo allí. Tú eres una persona muy importante para Dios y para nosotros creemos que Dios tiene cosas grandes, maravillosas, ricas y abundantes bendiciones. Y que llevamos esta palabra con afecto, con mucho cariño y con mucho amor para ti, porque yo personalmente lo digo porque pasé por esos procesos duros, pero si lo logré, tú también podrás lograrlo. Amén. Y recuerda que el Señor nos tiene preparado una cena, las bodas del Cordero y un galardón celestial. Entonces le decimos, Maranata, Cristo viene pronto. Dios les bendiga a todos. Te bendiga. Les amamos de corazón. Feliz tarde.